Hola, hola, buenas tardes, amigas y amigos de Ancestrina. Ahorita les voy a hablar acerca de otro rapé que es de mis rapés favoritos también. Tengo varios favoritos. Este es el rapé cacao. Al cacao lo llamamos el rapé de la alegría. Trabaja el chakra corazón. Pero este rapé realmente lo que trabaja este es el rapé de fluir. Y por eso lo llamamos el rapé de la alegría. Porque entre menos nades contracorriente y más fluyas con la vida, más alegre y más contento, contenta vas a estar. Mm. El trabajo con este rapecito realmente nos ayuda a darnos cuenta cómo entre más queramos imponer nuestra voluntad, cuanto más luchemos contra contra la vida misma, pues más problemas vamos a tener, más infelices vamos a ser. Eh, este rapé nos ayuda a fluir y eso de verdad que produce mucha alegría. Es el rapé que trabaja la capacidad de contento, la capacidad de estar alegre, la capacidad de ir con lo que va. Esto sin llevarnos al conformismo, porque esto es algo también que me plantea mucha gente. Entonces, si fluyo, entonces no lucho por lo que quiero. Eh, si fluyo, entonces me vuelvo conformista. Si fluyo, entonces eh, simplemente es como una visión que hay o que algunas personas tienen, como que hay que luchar incansablemente por conseguir las cosas. Entonces es una lucha para estar en una relación, es una lucha para mantener un trabajo, es una lucha, todo en la vida es una lucha y la vida funciona en paradojas. Esto no quiere decir que, esto no quiere decir que si quiero algo no lo busque, si anhelo algo, si deseo algo o si quiero sostener esta relación, no haga lo que esté a mi alcance para mantener esta relación. Solamente no se trata de lo que hacemos, sino desde qué lugar lo hacemos. No es una lucha por imponer mi voluntad, es un darnos cuenta de qué es lo que la vida nos está mostrando. Porque si nos damos cuenta y la vida, por ejemplo, en el caso de una relación, nosotros queremos mantenerla, y nos damos cuenta tal vez con las personas cercanas, pues pasan 10, 15, 20 años en una relación que no son felices y al final se terminan separando. Lo único que no tiene un valor cuantificable o que no podemos recuperar es el tiempo. Y la vida siempre nos trata de mostrar el mejor camino, el camino más adecuado para nosotros, para nuestra realidad. Entonces, el darnos cuenta de qué es el camino que me está mostrando la vida, si la vida me está diciendo ve a la izquierda y yo quiero ir a la derecha, tal vez lleguemos al mismo punto, pero por la derecha sea un camino mucho más largo y mucho más tedioso. Es poder darnos cuenta porque la vida nos manifiesta todo si estamos con nuestros sentidos alerta. La vida nos manifiesta todo para hacer las cosas de la mejor manera posible para nosotros, para nosotros. Esto es bien importante el saber que es para nosotros, porque no podemos ver, es que fulanito de tal lo hizo de esta manera y logró lo que yo quiero lograr. Ese es el camino de fulanito de tal. Lo importante es yo, en este momento, Víctor Silva, identificar cuál es el camino adecuado para mí. Muchas veces este camino pinta que no es el que yo quiero para mí, pero si confío, si la confianza es plena en la vida misma y me permito fluir con ella, al final me voy dando cuenta, y esto es algo que practico, al final me voy dando cuenta de que sí ese era el camino correcto. Entonces, entre más fluyamos, más alegres vamos a estar. Este es otro rapecito también que hay personas que me dicen como para temas económicos, ¿cuál rapé me recomiendas? Y como les he dicho, no es algo que yo trabaje desde ningún punto. No considero que sea un enfoque adecuado como, haz esto para ganar plata. No lo veo así. Pero si estás emprendiendo un proyecto o si quieres lograr algo,
tienes clara tu meta, pues fluye con la vida para alcanzar tu meta. No trates, es como aquí está la meta y este es el camino que yo quiero seguir. La vida tiene vista la meta y te dice que el camino para llegar es por acá, y si yo lo hago por acá tal vez nunca alcance la meta. Eso es lo que les quiero decir. No es conformismo, no es alcanzar, no es no lograr lo que queremos, sino fluir con la vida en el camino que ella nos muestre para alcanzar nuestros sueños. De eso se trata. Confíen y van a ver que este rapecito les ayuda muchísimo, les muestra los caminos adecuados.